En una operación que redefine el equilibrio estratégico del Mar Negro, cazas ucranianos F-16 realizaron un ataque coordinado contra un convoy ruso que intentaba cruzar el puente de Crimea, colapsado tras semanas de bombardeos. Las imágenes satelitales y fuentes de inteligencia occidental confirman que las aeronaves, operando bajo condiciones electrónicas adversas, detectaron y aniquilaron a las unidades de refuerzo rusas que se desplazaban desde la península hacia la línea sur del frente. Fue un golpe quirúrgico y simbólico. No solo destruyó la posibilidad de una contraofensiva rusa en el eje de Melitopol, sino que además selló el aislamiento logístico de Crimea, transformándola en una trampa para sus propias tropas. Los F-16, desplegados recientemente bajo el mando del Comando Aéreo Sur de Ucrania, ejecutaron la misión con una precisión devastadora, utilizando municiones guiadas JAM-ER y misiles aire-tierra AGM-88 HARM para neutralizar los radares y defensas antiaéreas rusas. Fuentes militares en Kiev describen la operación como la convergencia perfecta entre tecnología occidental y táctica ucraniana, un escenario en el que la velocidad, el engaño electrónico y la inteligencia en tiempo real se combinaron para borrar cualquier posibilidad de respuesta. El ataque ocurrió pocas horas después de que ingenieros rusos intentaran habilitar un paso temporal sobre los restos del puente de Kerch, en un intento desesperado por reabrir la ruta de suministro que conecta el territorio ruso con la península ocupada. Sin embargo, los sensores de reconocimiento del sistema Delta ucraniano detectaron la concentración de vehículos, lanzando la alerta que activó la intervención aérea. La destrucción fue inmediata y total. Tanques, camiones de munición y transportes blindados quedaron reducidos a fuego y acero retorcido, mientras columnas de humo negro ascendían sobre el estrecho, visibles incluso desde la costa de Taman. La escena simboliza mucho más que una victoria táctica. Es el colapso del mito de invulnerabilidad del puente de Crimea, la arteria que durante años sostuvo la ilusión de control ruso sobre el sur de Ucrania. Hoy, bajo el rugido de los F-16, ese mito se desmorona junto con el hormigón, marcando el principio del fin del dominio ruso sobre la península. La operación aérea que culminó con la aniquilación del convoy ruso sobre el puente de Crimea no fue un acto improvisado, sino el resultado de una planificación minuciosa que combinó inteligencia satelital, reconocimiento marítimo y coordinación en tiempo real entre varias unidades aéreas y de guerra electrónica ucranianas. Según fuentes del Estado Mayor en Kyiv, la misión, bautizada internamente como Trueno del Estrecho, se diseñó tras detectar movimientos anómalos en la península, donde Moscú intentaba trasladar batallones de refuerzo y material logístico a través de una frágil estructura parcialmente reparada. Los F-16, operando desde bases en el centro de Ucrania y reabastecidos por aviones cisterna en vuelo, realizaron una penetración profunda en el espacio aéreo enemigo, esquivando sistemas S-400 mediante maniobras electrónicas de supresión. Las aeronaves utilizaron pods de interferencia de última generación, capaces de cegar los radares rusos y confundir las señales de identificación. A su vez, drones de reconocimiento Shark y Bayraktar TV-2 transmitían imágenes en tiempo real del objetivo, permitiendo que los pilotos ejecutaran ataques de precisión milimétrica. El impacto de las bombas JAM-ER, lanzadas a una altitud segura, pulverizó el segmento central del puente, donde se encontraba la columna de vehículos rusos, una mezcla de tanques T-90, transportes blindados, BTR y camiones de combustible. Las explosiones generaron una onda expansiva que desató incendios secundarios, alimentados por miles de litros de diésel y municiones almacenadas.
Los videos difundidos en canales de inteligencia abiertos mostraron una escena dantesca, una autopista en llamas suspendida sobre el mar, mientras helicópteros rusos intentaban, sin éxito, rescatar sobrevivientes bajo intenso fuego antiaéreo. El Ministerio de Defensa ruso reaccionó con silencio durante las primeras horas, pero medios locales de Crimea confirmaron el cierre total del tráfico civil y militar en la zona. Analistas occidentales interpretan esta respuesta como una señal del colapso logístico que atraviesa el ejército ruso, cuya cadena de suministros hacia el sur depende casi exclusivamente de esta infraestructura. Con la destrucción del paso, los depósitos de combustible, munición y alimentos para las tropas en Zaporizhia y Kherson quedan severamente comprometidos. Paralelamente, fuentes de inteligencia británica y polaca reportaron movimientos de pánico en las unidades rusas estacionadas en Zankoy y Simferópol, donde se ordenaron evacuaciones parciales ante el temor de nuevos bombardeos. El puente, que una vez simbolizó el dominio de Moscú sobre Crimea, se ha convertido ahora en una trampa mortal, un recordatorio de que ninguna estructura, por monumental que sea, puede resistir el avance de la guerra moderna basada en precisión, velocidad e inteligencia artificial. En los días posteriores, el Kremlin intentó reforzar la narrativa de control, anunciando obras de emergencia y nuevas rutas marítimas hacia la península. Sin embargo, la realidad sobre el terreno es otra. Con el puente colapsado y el Mar Negro bajo vigilancia constante de drones navales ucranianos, la ocupación rusa enfrenta su fase más crítica desde 2014. Cada kilómetro que antes unía a Crimea con Rusia, ahora se ha convertido en un corredor de fuego y ruina, bajo el dominio absoluto de la superioridad aérea ucraniana. El ataque de los F-16 ucranianos contra los refuerzos rusos en el puente de Crimea no solo representa una victoria táctica, sino un punto de inflexión histórico en la guerra. Por primera vez desde el inicio de la invasión a gran escala, Kyiv ha logrado imponer una superioridad aérea efectiva sobre una zona que Moscú consideraba invulnerable. Lo que comenzó como una serie de ataques de hostigamiento con drones ha evolucionado hacia una ofensiva estratégica de precisión, capaz de desmantelar la arquitectura logística que sostenía la ocupación rusa. Crimea, el símbolo de la anexión de 2014, se ha convertido en el epicentro del colapso ruso, un enclave desconectado, asediado y cada vez más indefendible. Los expertos militares coinciden en que el impacto psicológico de esta operación es tan devastador como el daño físico. El régimen de Putin, que durante años presentó el puente de Kerch como un emblema de unidad nacional, ahora enfrenta el peso simbólico de su destrucción a manos de las fuerzas ucranianas. En redes sociales rusas, las imágenes del puente envuelto en fuego han generado una oleada de indignación y desesperanza, reflejando el desgaste moral de un país que ya no puede sostener su narrativa de fuerza y control. Cada nueva explosión no solo destruye estructuras, sino también el mito de una Rusia invencible. Desde la perspectiva ucraniana, el ataque demuestra que la modernización de su fuerza aérea, apoyada por Occidente, ha alcanzado un nivel operativo capaz de alterar el curso del conflicto. Los F-16 no son simplemente aviones, representan la entrada definitiva de Ucrania en la era de la guerra de quinta generación, donde la información, la inteligencia artificial y la interoperabilidad determinan la victoria. Este éxito también refuerza la confianza de los aliados europeos y de la OTAN, que ven en Kyiv no solo a un socio en resistencia, sino a un actor estratégico capaz de redefinir la seguridad del continente. En el plano geopolítico, las repercusiones son profundas. Con Crimea parcialmente aislada,
Rusia pierde su principal corredor de abastecimiento hacia el frente sur, y su presencia en el Mar Negro queda expuesta a una presión creciente. Los analistas de defensa prevén que Moscú se verá obligado a replegar recursos desde otros frentes, como Donetsk o Luhansk, para intentar sostener la península, debilitando así su capacidad ofensiva general. La guerra de desgaste, impulsada por los ataques a la infraestructura energética y logística rusa, ha alcanzado su madurez. Ahora no se trata de conquistar terreno, sino de asfixiar el sistema que lo sostiene. En definitiva, el colapso del puente de Crimea y la derrota de los refuerzos rusos marcan un cambio irreversible. Ucrania ha demostrado que puede golpear el corazón de la ocupación, romper su conexión vital y desafiar el poder aéreo ruso con eficacia quirúrgica. Cada bombardeo, cada maniobra y cada dron forman parte de una estrategia mayor: transformar el campo de batalla en un tablero donde Moscú ya no dicta las reglas. Y mientras el humo del estrecho de Kerch se eleva sobre el horizonte, una nueva realidad se impone. Una en la que el mito de la fortaleza rusa se derrumba bajo el rugido de los F-16 y el eco de una nación que se niega a rendirse. Esto no es una recesión, es la autopsia de una superpotencia que se desangra desde su propio corazón industrial. Rusia, el gigante que durante décadas presumió de una maquinaria estatal impenetrable, enfrenta ahora el colapso más profundo desde la caída de la Unión Soviética. La guerra que Vladimir Putin desató para restaurar la gloria imperial se ha transformado en una trituradora económica que devora las mismas arterias que mantenían vivo al país: el acero, el ferrocarril y la producción pesada. Las cifras oficiales, filtradas de la corporación estatal Russian Railways, RZD, y de los gigantes metalúrgicos MMK y Severstal, dibujan un panorama apocalíptico. Pérdidas históricas, fábricas paralizadas y más de 700.000 trabajadores enviados a vacaciones obligatorias sin salario. Un eufemismo que esconde una ola de desempleo sin precedentes. El Kremlin intenta maquillar la crisis con discursos de ajuste temporal, pero la realidad ya no se puede ocultar. Los trenes que antes transportaban acero, carbón y municiones hacia el frente, hoy permanecen varados, oxidados, en vías que simbolizan la parálisis de todo un sistema. Los altos hornos que alguna vez forjaron el poder industrial ruso ahora están apagados, y las ciudades fabriles, Magnitogorsk, Cherepovets, Lipetsk, viven entre apagones, despidos y desesperación. Cada tonelada de acero no producida es un misil menos, un tanque menos, una señal inequívoca de que la guerra está consumiendo su propia base. Pero lo más alarmante no son los números, sino la respuesta política. Fuentes de seguridad revelan que el régimen ha comenzado a armar a más de 30.000 efectivos de seguridad interna, no para repeler un enemigo extranjero, sino para contener a su propio pueblo. Una Rusia que alguna vez se unió bajo el lema de defender la patria, ahora se ve dividida entre una élite enriquecida y una clase obrera traicionada, que empieza a recordar los ecos de 1917 y 1998, los años de colapso y revolución. La historia vuelve a repetirse. Cuando el hambre y la humillación se combinan con el desencanto, el poder se tambalea. Este informe no solo examina un desplome económico, sino una fractura sistémica. Lo que está ocurriendo en los talleres, las minas y los ferrocarriles rusos no es un accidente coyuntural. Es el síntoma final de una estructura que se desmorona desde dentro. Lo que Putin vendió como un renacimiento nacional se ha convertido en su epitafio industrial. Y en el silencio metálico de las fábricas muertas, resuena una pregunta inevitable. ¿Cuánto falta para que esta crisis económica se transforme en una insurrección?
El colapso industrial que atraviesa Rusia no es el resultado de sanciones puntuales ni de un simple ciclo económico desfavorable. Es la consecuencia directa de un sistema económico militarizado que ha canibalizado su propia base productiva. Desde el inicio de la invasión a gran escala, el Kremlin reorientó todos los recursos del Estado hacia la maquinaria de guerra. Acero, carbón, transporte, energía y capital humano fueron desviados para sostener una ofensiva que ya consume más de $300.000 millones anuales. Pero ahora, el precio de esa política se está pagando dentro de sus fronteras. Los informes internos de Russian Railways, RCCD, revelan una caída del 42% en el transporte de mercancías civiles y una contracción del 30% en la actividad siderúrgica durante el último trimestre. Miles de kilómetros de vías permanecen sin mantenimiento, locomotoras averiadas y trenes cargados de materiales bélicos que ya no tienen destino. En los talleres de Yekaterinburgo, Tula y Kemerovo, los trabajadores describen escenas que evocan la era soviética tardía. Líneas de producción detenidas, salarios atrasados y fábricas convertidas en almacenes de chatarra. La industria del acero, columna vertebral de la economía rusa, se encuentra en una espiral descendente. Magnitogorsk Iron and Steel Works, MMK, y Severstal, antaño símbolos del poder metalúrgico nacional, acumulan pérdidas que superan los $8.000 millones. Ambas corporaciones han reducido su producción en casi un 50% y se han visto obligadas a suspender operaciones en múltiples plantas. Los hornos apagados en Chelyabinsk y Cherepovets son hoy monumentos silenciosos de una economía que se asfixia por falta de demanda, repuestos y electricidad. La dependencia de componentes occidentales, desde válvulas hasta rodamientos, ha hecho imposible mantener los niveles de producción previos a la guerra. El golpe social es devastador. Las autoridades regionales hablan de vacaciones sin sueldo para disimular lo que en realidad son despidos masivos. En algunas zonas industriales, como el Oblast de Sverdlovsk, las familias viven con raciones estatales de harina y combustible, mientras las tiendas vacían sus estantes. Las protestas espontáneas de trabajadores ferroviarios y mineros en Magnitogorsk, Kursk y Novosibirsk han sido reprimidas con rapidez, pero su número crece cada semana. La respuesta del Kremlin ha sido blindarse hacia adentro. Más de 30.000 efectivos del Rosgvardilla, la Guardia Nacional Rusa, fueron desplegados en las principales regiones industriales, no para protegerlas del enemigo externo, sino para sofocar disturbios internos. Esa decisión marca un giro alarmante. Putin ya no teme al frente de batalla, sino a la rebelión dentro de su propio territorio. Analistas de inteligencia europeos comparan la situación con los meses previos a la revolución de 1917, cuando el hambre y la desigualdad encendieron la mecha del colapso imperial. El paralelismo histórico es inevitable. Una élite desconectada de la realidad, una población exhausta y un ejército dividido entre la lealtad y el miedo. Mientras tanto, las sanciones occidentales continúan cercando las fuentes de financiamiento rusas. La reducción de las exportaciones de acero y carbón a China e India, debido al deterioro de la infraestructura ferroviaria y portuaria, ha dejado a Moscú sin divisas suficientes para sostener su presupuesto militar. El rublo, que el Banco Central intenta mantener artificialmente, se ha desplomado un 25% en los últimos 3 meses, y las reservas internas de divisas se agotan a un ritmo sin precedentes. En el fondo, lo que está ocurriendo no es una simple crisis económica, es una implosión estructural. La guerra ha corroído la capacidad productiva, destruido la confianza interna y quebrado la relación entre el Estado y su clase trabajadora. Cada acero no fundido,
Cada tren detenido y cada salario impago son síntomas de un sistema que se consume a sí mismo. Rusia ya no está perdiendo solo en el frente militar, sino en el industrial, el social y el moral. Los tres pilares que alguna vez sostuvieron su condición de superpotencia. La implosión industrial que hoy sacude a Rusia no puede entenderse como una simple consecuencia de la guerra. Es su síntoma final, la manifestación visible de un sistema que se derrumba desde dentro. El país que durante décadas presumió de ser autosuficiente y resistente a las sanciones, enfrenta ahora su verdad más incómoda. Su modelo económico, basado en la centralización, la corrupción y el militarismo, ha devorado las raíces mismas de su prosperidad. Lo que fue concebido como una economía de movilización terminó convirtiéndose en una economía de autodestrucción. Los datos son irrefutables. Las fábricas de acero se apagan una tras otra, los trenes se detienen por falta de combustible, y los trabajadores que alguna vez se enorgullecieron de sostener al gran oso ruso, hoy hacen fila para recibir pan. El Kremlin, incapaz de reconocer la magnitud del desastre, ha respondido con la lógica del miedo: militarizar las calles, censurar los datos económicos y perseguir a quienes denuncian la crisis. Sin embargo, cuanto más intenta Putin controlar la narrativa, más evidente se vuelve la fractura entre el poder y la sociedad. El pacto social que alguna vez ofreció estabilidad a cambio de silencio se ha roto. Los ecos de 1917 y 1998 resuenan de nuevo en el aire. En las ciudades fabriles del Ural, en los corredores de las estaciones ferroviarias vacías, se escucha el mismo murmullo que precede a las grandes rupturas históricas: el cansancio, la humillación, el hambre. Las fuerzas de seguridad pueden contener la rabia durante semanas o meses, pero no pueden sofocar el sentimiento de traición que crece en el corazón del pueblo ruso. Ese ejército de los hambrientos, al que el Kremlin teme, no es un enemigo extranjero. Son los mismos hombres y mujeres que durante años sostuvieron el sistema con su trabajo, su disciplina y su silencio. Al mismo tiempo, en los niveles más altos del poder, el miedo adopta otra forma: la del cálculo. Los oligarcas, los gobernadores regionales y los altos mandos militares observan cómo la economía colapsa mientras sus fortunas se evaporan. Cada cierre de planta, cada devaluación del rublo, cada protesta reprimida erosiona la legitimidad de un liderazgo que ya no ofrece ni seguridad ni prosperidad. Se habla en voz baja de un golpe palaciego silencioso, una transición interna que podría surgir no de la oposición, sino de las entrañas del propio sistema. En ese contexto, el colapso industrial no es solo un fenómeno económico, es una bomba política de tiempo. Una Rusia sin acero, sin trenes y sin empleo masivo, es una Rusia sin futuro. Y cuando un país pierde su capacidad de producir, de moverse y de alimentar a su pueblo, lo que sigue no es una simple recesión, es un cambio de era. Así, lo que comenzó como una guerra para restaurar la grandeza puede terminar siendo el epitafio del propio régimen. Las chimeneas apagadas, los rieles oxidados y las calles patrulladas por soldados rusos ya no son señales de poder, sino advertencias de decadencia. La historia ha demostrado que los imperios no siempre caen por invasión externa, sino por implosión interna. Y hoy, bajo el peso de su propia maquinaria, Rusia se está desmoronando desde el corazón mismo de su industria, lentamente, inevitablemente, hasta que la chispa final convierta la crisis en revolución. El invierno ha llegado para Rusia, pero no en el frente de batalla, sino en las entrañas de sus propias ciudades. En un país que alguna vez se enorgulleció de sobrevivir a los inviernos más implacables de la historia,
millones de ciudadanos enfrentan hoy un enemigo más cruel que cualquier ejército: el frío. Este análisis en profundidad revela cómo el arma energética que Vladimir Putin diseñó para doblegar a Occidente ha terminado explotando dentro de su propio territorio, sumergiendo a la población rusa en un infierno helado. La paradoja es devastadora. Mientras el Kremlin desvía cerca del 40% del presupuesto nacional a la guerra, los fondos públicos destinados a calefacción, mantenimiento y energía han sido recortados en un 43%, dejando al país atrapado entre la propaganda y la congelación literal. En más de 43 regiones rusas, desde Murmansk hasta Samara, los informes locales y las filtraciones de los ministerios regionales dibujan un panorama de colapso sistémico. Las tuberías, corroídas desde la era soviética, revientan bajo temperaturas extremas. Los transformadores eléctricos fallan por sobrecarga, y los depósitos de combustible, ya agotados por las prioridades militares, no alcanzan para sostener el consumo civil. En las calles de Novosibirsk y Perm, las familias encienden estufas improvisadas en balcones cerrados, mientras los hospitales registran un aumento alarmante de casos de hipotermia. En las redes sociales rusas, los ciudadanos comparten imágenes de apartamentos cubiertos de hielo por dentro y denuncian lo que llaman la guerra contra el propio pueblo. Fuentes del Consejo de Energía de Moscú admiten que el Sistema Nacional de Calefacción, dependiente de infraestructuras construidas hace más de medio siglo, se encuentra al borde del colapso. Las prioridades del Kremlin, tanques sobre tuberías, misiles sobre calefacción, han creado un invierno artificial que destruye no solo hogares, sino también la legitimidad del Estado. Lo que una vez fue la fuente del orgullo nacional, la capacidad de resistir al frío y a las adversidades, hoy se ha convertido en una condena autoinfligida. El resultado es una tormenta social en gestación. Los analistas ya hablan de la revuelta de la calefacción, un movimiento que crece silenciosamente entre comunidades desesperadas, especialmente en las regiones industriales del Volga y los Urales, donde los trabajadores despedidos de fábricas militares son los primeros en sufrir los cortes energéticos. A medida que el termómetro cae por debajo de los menos 25 grados Celsius, también desciende la confianza en el gobierno. En cada calle sin luz y cada edificio sin calor, se erosiona un pilar del pacto social que Putin mantuvo durante 2 décadas. Estabilidad a cambio de obediencia. Este reportaje expone la verdad detrás del apagón. Una Rusia atrapada en su propia trampa estratégica, donde el enemigo ya no es Ucrania ni Occidente, sino el frío, la pobreza y la ira contenida de su propio pueblo. Porque en el invierno ruso de 2025, el frente de batalla ya no está en Donetsk, sino en cada hogar que se congela en silencio bajo la sombra del Kremlin. El colapso energético que se extiende por Rusia no es una consecuencia imprevista de la guerra, sino el resultado directo de una política que ha priorizado el poder militar sobre la supervivencia civil. Desde 2022, el Kremlin ha desviado miles de millones de rublos hacia el frente ucraniano, mientras recortaba brutalmente los fondos destinados a infraestructura, energía y servicios públicos. Ese desequilibrio ha detonado una cadena de fallos en cascada que hoy paraliza a todo el país. Calderas sin mantenimiento, redes eléctricas sobrecargadas y reservas de gas en niveles críticos. El país que se vanagloriaba de ser el imperio del invierno ha caído víctima de su propia negligencia estructural. En las regiones de Omsk, Chelyabinsk, Perm, Tver y Kirov, los reportes son idénticos. Los sistemas de calefacción, construidos hace más de medio siglo, revientan uno tras otro. Más de 2.500 explosiones de tuberías se registraron en las primeras semanas de enero, dejando sin agua caliente ni calor a millones de personas.
En muchas ciudades, los servicios municipales carecen de fondos para reemplazar piezas básicas. Los ingenieros recurren a soldaduras improvisadas, mientras los ciudadanos cubren las ventanas con mantas y plásticos para retener el calor. El contraste con Moscú es brutal. Mientras la capital mantiene calefacción prioritaria para edificios gubernamentales y cuarteles, los suburbios obreros y las provincias se hunden en temperaturas inferiores a los menos 30 grados Celsius. La crisis del combustible agrava la tragedia. Los trenes cisterna que antes distribuían diésel y gas para calefacción ahora transportan suministros militares hacia el frente sur. En las regiones del norte, los depósitos están vacíos. Los camiones no pueden operar por la congelación del diésel y los alcaldes locales denuncian la falta total de apoyo del gobierno central. El propio Ministerio de Energía, en un informe filtrado por el medio independiente Verstka, admite que el 37% de las centrales térmicas del país se encuentran en riesgo crítico de apagón total. Las redes sociales rusas, a pesar de la censura, se han llenado de videos donde familias queman muebles para calentarse. En algunos pueblos del Oblast de Tomsk, las escuelas permanecen cerradas y los niños reciben clases en refugios improvisados con generadores. Las ambulancias apenas circulan por falta de combustible y los hospitales operan con cortes eléctricos intermitentes. No necesitamos propaganda, necesitamos calefacción, escribió un residente de Ufa en un mensaje que fue eliminado pocas horas después por las autoridades. Los analistas económicos coinciden en que la crisis es también política. El Kremlin ha optado por sacrificar la estabilidad interna en nombre de la guerra, y la factura social ya está llegando. Los presupuestos regionales, agotados por el envío forzoso de fondos al esfuerzo militar, no pueden cubrir los costos de reparación. Los alcaldes, incapaces de responder al descontento, renuncian en masa o son reemplazados por funcionarios leales a Moscú. Mientras tanto, las encuestas internas, cuyos resultados fueron filtrados por el portal Medusa, muestran que un 62% de los rusos considera que la guerra ha destruido su calidad de vida y un 48% cree que el gobierno ha traicionado a su propio pueblo. En varias regiones industriales, especialmente en los Urales, el malestar social empieza a tomar forma organizada. Trabajadores de plantas metalúrgicas y ferroviarias, congelados en viviendas sin calefacción, han comenzado a coordinar protestas bajo un nuevo lema: tanques para el frente, frío para el pueblo. Los analistas denominan este fenómeno las revueltas de la calefacción, heating riots, una ola de indignación que amenaza con expandirse más allá de las fronteras regionales. El Kremlin, consciente del peligro, ha desplegado unidades de la Guardia Nacional, Rosgvardia, en las zonas más afectadas, no para distribuir ayuda, sino para sofocar las manifestaciones. Sin embargo, la represión no detiene el frío. Los problemas estructurales son tan profundos que ni el control policial ni la propaganda pueden disimular el colapso. Lo que comenzó como una guerra externa se ha convertido en una guerra interna por la supervivencia. Mientras las temperaturas siguen cayendo, el régimen enfrenta una disyuntiva mortal: continuar financiando su guerra en el extranjero o apagar el incendio social que arde dentro de sus fronteras congeladas. En ambos casos, el costo es insostenible. Rusia está entrando en una fase crítica donde la derrota ya no se mide por territorios perdidos, sino por hogares congelados, fábricas paralizadas y corazones que han dejado de creer. El invierno ruso de 2025 ha revelado una verdad que el Kremlin ya no puede ocultar. La guerra no solo se libra en Ucrania, sino también dentro de las fronteras de Rusia. Lo que comenzó como una demostración de fuerza para desafiar a Occidente
ha terminado convirtiéndose en una autodestrucción planificada. El país más vasto y frío del planeta, que durante siglos hizo del invierno su símbolo de resistencia, hoy sucumbe ante el hielo que él mismo provocó. No por el clima, sino por decisiones políticas que priorizaron los tanques sobre las tuberías, los misiles sobre las calderas y la propaganda sobre el bienestar de su pueblo. Las cifras son tan frías como el aire que azota los suburbios industriales. Decenas de miles de hogares sin calefacción, cientos de hospitales y escuelas cerradas, millones de ciudadanos atrapados entre la pobreza energética y el silencio forzado. En los pueblos del norte, los ancianos mueren congelados, mientras los noticieros estatales hablan de victorias en el frente. En las fábricas paralizadas, los obreros encienden fogatas con los restos de los embalajes militares, y las familias comparten un solo radiador como si fuera un símbolo de resistencia. Este no es el invierno de los enemigos de Rusia. Es el invierno de su propio pueblo. El colapso energético y social está resquebrajando el contrato tácito que durante más de 2 décadas mantuvo a Vladimir Putin en el poder. A cambio de estabilidad, los ciudadanos aceptaron silencio. A cambio de prosperidad, aceptaron obediencia. Pero cuando el Estado ya no garantiza ni calor ni pan, la estabilidad deja de ser un pacto y se convierte en una traición. En los corazones de millones de rusos congelados crece una ira silenciosa, la misma que precedió a 1917, cuando el hambre y el frío derrumbaron al zarismo. La historia, una vez más, parece repetir su ciclo implacable. Mientras el Kremlin despliega la Guardia Nacional para reprimir las protestas de calefacción, la fractura interna se profundiza. Los gobernadores regionales, incapaces de contener la crisis, comienzan a desafiar las órdenes de Moscú. Los oligarcas, viendo sus fortunas evaporarse, preparan discretamente sus rutas de escape. Incluso dentro de las Fuerzas Armadas, las voces disidentes crecen, cuestionando una guerra que ha vaciado los arsenales, los depósitos y las despensas. La pregunta ya no es si Rusia puede ganar en el frente ucraniano, sino si puede sobrevivir a su propio invierno. El país se desliza hacia una tormenta perfecta, una crisis energética, económica y moral que amenaza con romper el corazón mismo del poder ruso. Los informes de inteligencia occidental lo resumen con una frase demoledora: el frente interior ha colapsado antes que el exterior. Y es cierto, la derrota de Rusia puede no llegar por los misiles ucranianos, sino por el frío, la miseria y la desintegración de su tejido social. Porque en esta guerra, el enemigo no está al otro lado del Dnieper, sino al otro lado del espejo. Rusia se enfrenta a su propio reflejo, un Estado que creyó poder sostener un imperio de fuego sobre cimientos de hielo. Y ahora, bajo el peso del invierno y la mentira, ese imperio se resquebraja. No es solo una crisis estacional, es el preludio de un cambio histórico. El hielo ya ha comenzado a romperse, y cuando el deshielo llegue, como siempre ocurre en Rusia, no habrá suficiente propaganda para contener la avalancha.